Liberty to me means that I can talk, that I can make my voice be heard. Liberty is being able to do what pleases you, what is right. That's what I call liberty. Freedom for me is to come and go as I please every day without being in prison or being watched by anyone. La liberté signifie que mes droits sont respectés. لا أحد يفهم ما هي الحرية حتى يتم سلبها منه. Cada año, 7 millones de niños y niñas en el mundo pierden su libertad. Pueden ser privados de libertad en prisiones, custodia policial, orfanatos y centros de detención para inmigrantes. Sabemos poco sobre lo que ocurre dentro de estas instituciones cerradas y lo que significa ser privado de libertad cuando se es niño o niña. Naciones Unidas intentó averiguarlo. Durante 3 años estuvo hablando con casi 300 niños y niñas, intentando comprender lo que supone para un menor perder su libertad. Ningún niño o niña debería pasar más de 24 horas bajo custodia policial. Las directrices de Naciones Unidas son claras. Si tienes menos de 18 años y has infringido la ley, el gobierno debería enviarte a un hogar de acogida o a un programa estatal que esté fuera del sistema penitenciario. Pero en realidad, más de 1,4 millones de niños y niñas están encerrados en prisión alrededor del mundo, la mayoría de ellos en el continente americano. 1,4 millones de personas es una cifra enorme, suficiente para llenar 30,000 autobuses. Es difícil de imaginar. Juan es uno de ellos. Fue detenido por tráfico de drogas después de vivir solo en la calle durante años. Fue enviado a una prisión especial para jóvenes. Para Juan, la cárcel es un lugar que nunca está tranquilo. Un lugar que convierte a los niños y niñas en víctimas de un sufrimiento y resentimiento enorme. Como muchos otros niños y niñas, Juan contó a los investigadores de Naciones Unidas que rara vez tenía suficiente comida en la cárcel. Fue acosado y abusado. No hay pruebas de que meter a menores en la cárcel realmente ayude a prevenir la delincuencia. Pero hay muchas pruebas que demuestran que los efectos negativos pueden acompañarlos de por vida. A pesar de que 1 de cada 3 delitos cometidos por menores son cometidos por niñas, el 94% de los menores detenidos son niños. Las niñas que son detenidas sufren con frecuencia acoso sexual en las cárceles. Los menores que no se ajustan al típico rol masculino-femenino se enfrentan a violencia. La salud de todos los niños y niñas se resiente. Pueden dejar de crecer o crecer más lentamente. Abusos, estrés, desnutrición les dejan con dificultades para toda la vida. Hay otros niños y niñas que están en prisión con un progenitor o tutor. Más de 19,000. Lolita tiene solo 2 años, Diego ni siquiera 1 y viven con su mamá. Esta celda es el único hogar que conocen. No existe una sola regla para saber qué hacer cuando el progenitor de un niño o niña va a la cárcel. La madre de Diego y Lolita dice que sus hijos no deberían crecer así. No hay nada que desee más para ellos que su libertad, aunque eso signifique que vivan sin ella. Hay incluso más niños y niñas que son enviados a instituciones donde viven sin su familia. La mayoría de las instituciones son gestionadas por el gobierno. Cada niño o niña está allí por diferentes razones, pero el 80% de ellos en realidad tiene al menos un progenitor vivo. 5,4 millones de niños viven en instituciones en todo el mundo. Irene es una niña de ellas.
fue enviada a una casa de acogida estatal con otras niñas que habían sido vendidas y traficadas para la prostitución. Lo único que quería era volver a casa con su madre, pero no se lo permitieron. Sentí que nadie escuchaba mi deseo de volver a casa. Hay miles de niños y niñas con discapacidades viviendo en instituciones que fueron enviados allí en lugar de recibir una atención adecuada. La discriminación y la falta de apoyo a los padres lleva con frecuencia a que los niños y niñas con discapacidades acaben en instituciones. Los gobiernos deberían cambiar las leyes que permiten internar a los niños y niñas en una institución por tener una discapacidad. El gobierno puede, si quiere, cerrar todos estos lugares y poner a los niños y niñas en hogares más pequeños, como familias de acogida donde pueden formar parte de una comunidad. Esto se llama desinstitucionalización. Los expertos de Naciones Unidas dicen que esto es mucho mejor para los niños y niñas, pero pocos gobiernos lo hacen. Por otra parte, están los niños y niñas que toman sus vidas en sus propias manos y huyen de sus hogares. Yamil dejó su hogar en el norte de África para ir a Europa. En Albania, fue detenido por migrar ilegalmente. Fue esposado y encapuchado por la policía. Lo enviaron a un centro para inmigrantes donde estuvo retenido con adultos y fue golpeado por los guardias. Oía a la gente gritar. Más de 80 países permiten la detención de menores por motivos migratorios. Las directrices de Naciones Unidas dicen que esto nunca es aceptable. Otros niños y niñas pierden su libertad sin salir nunca de casa. Más de 1 de cada 6 niños o niñas vive en una zona de conflicto. Cada año, 35,000 niños y niñas son detenidos sin cargos en estos lugares, a menudo durante semanas, meses o incluso años. La guerra llegó a donde vivía Sani. Un grupo armado llamado Boko Haram atacó su pueblo. Él pudo esconderse y salvar su vida, pero cuando los combates cesaron, los soldados del gobierno lo detuvieron. Dijeron que era miembro del grupo que acababa de atacar su pueblo. Lo enviaron a un centro de detención militar, pero nunca lo acusaron formalmente de haber cometido un delito. Sani y los otros niños y niñas que hablaron con Naciones Unidas dijeron que las condiciones en los centros de detención suelen ser extremadamente graves. Lo más difícil era el olor del baño. Cuando el olor era demasiado fuerte, sentía que me iba a desmayar. Incluso en países que no están en guerra, niños y niñas están siendo detenidos por razones de seguridad nacional. La policía arrestó a Aser por pertenecer a un grupo prohibido llamado los Hermanos Musulmanes. Al igual que en el caso de Sani, no aportaron ninguna prueba. Aser permaneció en prisión durante 3 años sin que hubiese un juicio. Pero la cifra real es probablemente mucho mayor que esta. Los menores detenidos por pertenecer a grupos armados no son los delincuentes, son víctimas. Estos menores no deberían ser detenidos o castigados por los países a través de sus tribunales militares. En su lugar, deberían recibir ayuda y apoyo del gobierno. Naciones Unidas habló con todos estos niños y niñas porque cree que tienen algo importante que contarnos a todos. Los niños y niñas tienen derecho a hacer preguntas sobre su situación y sus opiniones deben ser tenidas en cuenta en la medida de lo posible. Pero hablar con estos niños y niñas es solo el primer paso. Para cambiar el trato que reciben los niños y niñas, los adultos que tienen el poder deben comprender mejor este asunto. Los adultos que trabajan con los niños y niñas también deben recibir una formación adecuada para este trabajo. A los niños y niñas que pierden su libertad, se les quita su infancia y su futuro. A un niño o niña solo se le debería quitar la libertad en caso de que no haya ninguna otra opción disponible. Si hay que hacerlo, que sea por el menor tiempo posible. En todo el mundo, los gobiernos deben reducir el número de niños y niñas encerrados y hacer todo lo posible para que puedan vivir en familia.
Algunos niños y niñas también compartieron experiencias positivas sobre su detención, el acceso a la educación, la formación laboral y el deporte, que les dieron esperanzas para su futuro. Tras conocer a un profesor de música en la cárcel, Juan se enamoró del rap y dice que esto le ha dado otra oportunidad. Yamil se unió a un grupo asesor internacional para los derechos de los niños y niñas. Sani está muy centrada en sus estudios escolares y espera llegar a ser médico. Muchos de los niños y niñas compartieron el tipo de cambios que quieren ver.